Sí, te escucho, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Estamos aquí. Con el fondo de cuatro tiempos jóvenes Negros negros, jóvenes. la gran composición de Félix Casaverde, a quien tú has estudiado los últimos 2 años. Sí. Tienes una tesis sobre Félix. ¿Cuál es la argumentación central de tu tesis? Básicamente mi investigación surgió a partir de un interés como guitarrista en la obra de Félix y en particular por esta pieza, ¿no?, que es una especie de suite, cuatro tiempos negros jóvenes. Y después fue problematizándose, vamos a decir así, poco a poco con otras cuestiones que surgieron en el camino, como son la discusión de la cuestión de la identidad, las relaciones de poder en la música, las llamadas minorías étnicas, los significados de ser afroperuano, negro. Eh, Todo eso le da pues un peso mayor a la exacto. música, ¿no? Y en el caso antes del enlace contigo, oímos y vimos, ¿no? Una interpretación de Félix con Julio Tirado en el cajón de Corazón, un vals de Lorenzo Humberto Sotomayor, que me pareció interesante porque siendo un vals tradicional, ahí el estilo de Félix demuestra esa total libertad respecto a un género tradicional que no fue comprendida en el Perú. Y eso quería preguntarte, ¿qué tan grave fue que personalidades como Félix Casaverde y en la interpretación como Susana Baca o Tania Libertad en su momento no hayan sido comprendidos? Me parece que es grave en cuanto nosotros, todos los peruanos, músicos o no músicos, no nos permitamos otras posibilidades de escuchar nuestra música sin llegar desde un comienzo a colocar rótulos o a enmarcarlas en determinados estilos o permitir que, por ejemplo, Félix Casaverde no pueda tocar un huayno o un yarabí, que también lo hacía perfectamente. Entonces, es esta actitud y junto con otras cuestiones un tanto vinculadas con el ejercicio de la profesión de música. Y bueno, también existen la curaduría de las discográficas, las casas de espectáculo y tal, pero yo diría que principalmente se debe a un momento, después del llamado boom afroperuano, ¿no?, con Nicomedes a la cabeza, eh, aquello con la muerte de Chabuca y un segundo plano menos activo de Nicomedes. En los años 80 fue muy duro, muy estéril, muy seco para experimentaciones sonoras, ¿no? Entonces, proyectos estéticos, culturales como los de Susana, los de Tania, los de propio Félix Casaverde y con seguridad muchos otros, me viene a la mente ahora Carlos Jaire en su tiempo. Y entonces no eran momentos para esos sonidos, ¿no? Los oídos, las configuraciones, digamos, estéticas, no estaban deseosas de conocer o no se permitían otras posibilidades fuera de los cánones del llamado folclore, ¿no?, de lo puro, lo Porque rescatable y tal, ¿no? esos sonidos sí se disfrutaban en otros países, ¿no? En realidad, esos años que pasó Félix con Tania fueron una especie de exilio, ¿no? Exilio del que Tania todavía no retorna. Y Susana Vaca de alguna forma ahora incluso se le está pidiendo que no cante para que se dedique a la política, ¿no? Sí, pero eso es bien injusto para una cantante, con seguridad. No, y ella ha dicho que no va a dejar de cantar y yo apuesto Ah. por eso. Y más allá de estas grandes reflexiones, ¿qué hacía tan especial a Félix como guitarrista? Félix tenía una fórmula, vamos a decir así,
Y en esto quiero ser claro, es una humilde opinión como investigador. No soy, vamos a decir así, una voz autorizada para hablar de él como persona, como músico, porque es mucho más complejo de lo que una investigación simple como la mía podría ser. Pero digamos, un aporte o una característica que yo llamó la atención en Félix es algo de lo cual traté en una nota, que tú también la leíste, es la cuestión del atrevimiento. Félix era muy atrevido, entonces atrevido, vamos a decirlo así, atrevido porque se imaginaba otras posibilidades, atrevido porque discutía sobre negritud con el propio Nicomedes, ¿no? Atrevido porque se paraba frente a otros guitarristas y les decía que esto y esto y esto podía ser de otra manera. Y atrevido porque soportó, digamos, rótulos como alienado, como que estaba jazzeando o bossanoveando la música peruana. O sea, un traidor a la tradición. ¿Me entiendes? Por eso es que me refiero a la cuestión del folclore. Esto cierra las posibilidades, lo divide todo en blanco o negro, como aquí en Brasil se dice, o 8 o 80, ¿no? En extremos. Entonces no hay medios tonos, no hay gradaciones, no se permite. Entonces Félix fue muy atrevido y como bastión él perseveró, solo que bueno, pues también no es de piedra y llega un momento en que tantas puertas cerradas uno tiene que moverse, ¿no? Y tiene que, si es posible, salir y ser profeta fuera de su tierra, lamentablemente. Y Félix circula en los circuitos ahora de la llamada música mundial, la world music, como un guitarrista de altísimo nivel, no confundir la complejidad técnica con la ejecución. Su ejecución es magistral. Si bien él no llena de dedos la guitarra, eso no significa que su ejecución sea simple. Porque existen otras cuestiones, que lo fácil no es sencillo. Además, parte de su estilo es ayer conversábamos de una especie de serenidad, una tranquilidad, ¿no? Es lo que yo le llamo decadencia. La cadencia. La cadencia de Félix es muy difícil, primero, de escribir. Yo me torturé la cabeza musicografando esos 4 tiempos, porque existen muchas cuestiones en las entrelíneas. Muchas cuestiones que yo tuve que gastar una hoja solo para explicar qué actitud podría ser la más recomendable para ejecutar tal y tal tiempo de esos 4 tiempos, ¿no? Que son el zapateo, la marinera limeña, el landó y el festejo, ¿no? Que son propios, son personales, pero son también un diálogo de, vamos a decir así, en su época, en el 78, de ese negro joven con otros negros viejos, que muchas veces Félix refería, por ejemplo, a la guitarra de Vicente Vázquez. Claro, a la de Jaire, Claro. Y al propio Nicomedes de alguna forma. Claro. Y Fernando, bueno, esperamos que la tesis que has hecho sobre la obra de Félix se convierta en algún libro y ayudes a recopilar y a difundir más la obra de Félix Casaverde. Sí, sin duda es un compromiso en el cual esto lo compartía con mi esposa y compartía con colegas que me ayudaron mucho en ese proceso, tal como Chalena Vázquez. Yo le comentaba que de repente un simple ejercicio de posgraduación académica, una pesquisa científica, se transformó, la verdad me transformó en un responsable con informaciones valiosísimas, de las cuales la tesis solo utilizó un porcentaje mínimo y suficiente para defender las ideas que en ella yo discutía, pero sin duda con la anuencia de la familia y siempre el respeto a esa confianza depositada que nada no tiene precio. Con seguridad en algo puede transformarse y ayudar a conocer muchísimo más la obra y la persona detrás de la obra, ¿no? Bueno, muchas gracias, Fernando.
Muchísimas gracias por la oportunidad, Fernando. Gracias, adiós. Chao, chao. Y haremos una nueva pausa y regresamos con ustedes en Cuéntame Otra y con nuestro invitado para hablar de la coyuntura política y de las historias de Otorongos, Fernando Tuesta.